Vamos a dar comienzo entonces a nuestra clase sobre cómo realizar un informe de ecodoppler carotidio. El objetivo del informe, como hemos visto entonces en clases previas, es responder el motivo por el cual se realizó el estudio, la consulta. Y en general, cuando nos referimos al territorio carotidio, van a ser tres grandes grupos de objetivos de estudios, que los vamos a poder dividir. Por un lado, en aquellos pacientes donde la sospecha clínica es la presencia de aterosclerosis, que conocemos como aterosclerosis subclínica. Entonces, el objetivo del estudio y por lo tanto del informe debe responder a la pregunta de si hay o no placas ateroscleróticas. El segundo grupo son pacientes en los cuales ya tienen establecido entonces el diagnóstico de una estenosis carotidia, en el cual el objetivo va a ser o ya sea un diagnóstico ante el hallazgo de un soplo, por ejemplo el examen físico, o el seguimiento de una estenosis. Y es importante en este punto también recordar que existen causas no ateroscleróticas de enfermedad carotidia, fundamentalmente en pacientes en los cuales las características clínicas hacen sospechar un diagnóstico de vasculitis, por ejemplo, o de disección. El tercer grupo de pacientes son aquellos en los cuales han sido sometidos a un proceso de revascularización carotidia, ya sea angioplastia o en arterectomía, y el objetivo entonces en este caso de la evaluación es controlar dicha intervención. Como hemos visto, todo informe de ecodoppler vascular, sin importar el territorio, está dividido en estas tres secciones que vamos nuevamente a recordar. Esto aplica también entonces para los informes de ecodoppler carotidio. Una primera sección correspondiente al encabezado, donde desarrollamos los datos del paciente y de la institución donde estamos llevando a cabo el estudio. La segunda sección de resultados, donde se van a describir los hallazgos de todas las modalidades del ecodoppler vascular. Y por último, la sección que corresponde a conclusiones. Nuevamente entonces recalcamos que lo que va a diferenciar cada uno de los informes que estemos realizando según el territorio se fundamenta principalmente en las diferencias de resultados. Ya enfocando entonces a lo que es el informe de ecodoppler carotidio, como habíamos mencionado, en general inicialmente describimos las estructuras que fueron evaluadas en el examen. En este caso entonces corresponde a la arteria carótida común, arteria carótida interna, externa, arterias vertebrales, y también vamos a incluir el tronco brachiocefálico y las arterias subclavias, dependiendo entonces del objetivo del estudio y si fueron o no incluidas, para poder responder entonces al motivo de la realización del mismo. Estas estructuras se pueden describir, como se puede ver en las frases inferiores del slide, en forma común o cada lado por separado. Eso va a depender entonces de las formas que tome cada uno en el desarrollo de sus informes. A continuación, iniciaremos con la descripción de los hallazgos del eco bidimensional. En primer lugar, las características del vaso en cuanto a modificaciones o alteraciones de su tamaño, que no es algo frecuente de observar en el territorio carotidio, y sí tal vez la presencia de tortuosidades o algún cambio en la angulación del vaso, que dichos hallazgos van a ser correspondidos a continuación con los hallazgos del ecodoppler color. A continuación, las características de la pared, en cuanto si corresponde describir el espesor íntima media y o las características de placa,
que en este punto sí es de suma importancia entonces detallar la localización, extensión, características ecogénicas y superficie de las placas, ya que muchas de estas tendrán características que correspondan a criterios de vulnerabilidad y esto tiene implicancias tanto terapéuticas como de riesgo para sufrir un accidente cerebrovascular por parte del paciente. Lo que hacíamos mención previamente, en cuanto a los hallazgos del ecodoppler color, fundamentalmente ante la presencia de cambios de angulación del vaso, vamos a poder describir la presencia de una tortuosidad, loop o kinking, recordando entonces que la tortuosidad corresponde a un cambio de angulación del vaso de más de 90 grados, el loop hace una vuelta completa de 360 grados y el kinking es una tortuosidad pero con una angulación que es menor a los 45 grados o 90 grados dependiendo de la bibliografía con respecto a la trayectoria de dirección con la cual venía el vaso. Finalmente, corresponde entonces la descripción de los hallazgos del ecodoppler espectral. Podremos hacer mención a las características en cuanto a la resistencia de las ondas y a continuación características cuantitativas, es decir, velocidad picosistólica, velocidad de fin de diástole, los índices de velocidad picosistólica ante el sitio de estenosis y preestenosis. Esto en general recomendamos describirlo en forma detallada ante la presencia de estenosis que sean hemodinámicamente significativas, es decir, mayor o igual al 50% al menos, para que no sea un informe con demasiado dato cuantitativo que muchas veces lleva a confusión. En algunos centros eligen describir estos hallazgos en forma de cuadros. Eso dependerá entonces también del lugar donde estemos trabajando, las características del informe. Y recordar entonces para las nuevas clasificaciones de la estenosis carotidia el agregado de otros criterios como son la velocidad picosistólica posterior a la estenosis y la evaluación del flujo intracerebral, fundamentalmente de la arteria oftálmica y eventualmente de la arteria cerebral media, que esto nos permitirá entonces poder clasificar las estenosis mayores del 50% en grados del 10% hasta llegar a la oclusión carotidia. En cuanto a las arterias vertebrales, también es importante su descripción en el informe. El tamaño es opcional. Recuerden la discriminación entre hipoplasia de la arteria vertebral para no confundirla con la oclusión de la misma. Los datos más relevantes son en cuanto a la presencia o no de flujo y las características de este flujo en cuanto a su dirección anterógrado o retrógrado y en caso de que haya un flujo retrógrado, caracterizarlo en sistólico o sistodiastólico para poder concluir finalmente en la conclusión con el tipo de robo subclavio que estamos evaluando. Como hacíamos mención al inicio de esta presentación, también es importante describir entonces las arterias subclavias, por ejemplo en presencia de un robo de arteria subclavia, dónde está el sitio de estenosis, si fue posible su evaluación. Y en caso de estudios donde el objetivo es la pesquisa entonces de placa con motivo de evaluación, la búsqueda de aterosclerosis subclínica, describir la presencia o no de placas a nivel del tronco brachiocefálico.
Es importante recordar el dato que en pacientes con ausencia de placa carotidia, alrededor de un 15 a un 25% presentan, sin embargo, placas a nivel del tronco brachiocefálico, y de esta forma entonces la forma de estratificar en cuanto al riesgo cardiovascular del paciente será diferente. En algunos centros también se pueden agregar cuadros que hacen referencia a la tasa de eventos cardiovasculares, por ejemplo, el que estamos observando en el slide. En general, nuestro medio no es tan frecuente hacer este tipo de informe, pero en caso de que uno desee realizarlo, va a ser importante entonces siempre justificar estos cuadros con la referencia bibliográfica o el estudio en el cual estamos basando entonces esta estratificación. Por último, entonces, la tercera sección, que hace referencia a las conclusiones, nuevamente recalcamos que es importante que sea clara y concisa. Es decir, presencia o no de placas, en caso de que haya estenosis carotidia, directamente mencionar el grado de obstrucción y no ser redundante con todos los hallazgos que ya hemos descrito en la sección de resultados. Otro punto es qué imágenes agregar al informe. Esto dependerá también del centro donde estemos trabajando y del tipo de estudio. En estudios en los cuales no hay hallazgos patológicos, es importante entonces una imagen bidimensional donde se observa las características normales de las paredes arteriales y eventualmente alguna imagen espectral a nivel de la carótida interna de ambos lados, donde se caracterice y se puede evidenciar las características normales del flujo. En caso de hallazgos patológicos, recomendamos entonces sí adjuntar imágenes donde se representen estos hallazgos, y en presencia de estenosis significativas, entonces la imagen del Doppler espectral, donde se observa el sitio de mayor estenosis, la onda a dicho nivel y probablemente las características de la onda previa para justificar entonces el grado de obstrucción que mencionemos en la conclusión. En cuanto a los modelos, a lo largo del curso nosotros vamos a brindar entonces diferentes modelos de informe. Nuevamente, el informe es muy personal y dependerá entonces del centro donde estemos trabajando. Son modelos en los cuales uno puede tener a modo ejemplificador y eventualmente luego realizar su propio informe. Como hacíamos mención, en centros que se prefiere mencionar cada lado por separado de los hallazgos, como es entonces el texto que se observa a la izquierda de la pantalla, y en otros centros en forma general, haciendo sí mención en casos de hallazgos patológicos a qué lado y a qué sitio son dichos hallazgos, como es el modelo a la derecha del slide. Y también podrán encontrar estos informes que tal vez en nuestros centros no es tan frecuente. Son modelos preformados que en general se realizan en centros donde se trabaja en forma conjunta con técnicos de ultrasonografía, donde se van describiendo en forma cuantitativa cada uno de los hallazgos, para luego ser volcados a un informe final que es el que va a ser enviado al paciente y al médico solicitante del estudio. A continuación, entonces, veremos casos clínicos y el informe que surge de dichos casos.
En este primer ejemplo representamos el lado derecho, que es similar al lado izquierdo, en el cual podemos observar que las paredes arteriales son de características normales, con una espesor íntima media dentro de valores normales. El Doppler color se identifica un flujo laminar y por medio del Doppler espectral también ondas que son de características normales. En este caso, entonces, en el informe hacemos descripción en forma global de todas las estructuras exploradas. Se hace mención de que el espesor íntima media es normal, sin evidencia de placas, las características del Doppler espectral, de las arterias vertebrales y finalmente, entonces, a modo de conclusión, se hace referencia a que el estudio se encuentra dentro de parámetros normales para tanto el sexo y la edad del paciente. Eventualmente, si hubieran explorado el tronco brachicefálico y se hubiera encontrado a dicho nivel placa, se hace mención entonces nuevamente en la sección que hace referencia a los hallazgos de eco bidimensional y diríamos que en el tronco brachicefálico se observa una placa con las características que corresponda y la localización que corresponda de igual manera. En este segundo caso, nuevamente, se observa un lado que va a corresponder al contralateral para no ser demasiado extensa la presentación. Podemos observar entonces, tanto en vistas transversales como longitudinales, un engrosamiento de la pared que cuando hacemos medición del espesor íntima media está por encima de los puntos de corte considerados como normal. Tanto los hallazgos por ecodoppler color como espectral se encontraban dentro entonces de límites normales. Y a continuación entonces veremos cómo informamos estos hallazgos. En este caso, entonces en la sección de resultados, nuevamente hacemos mención a las estructuras exploradas, pero en este caso entonces hacemos mención de que se evidencia un engrosamiento miointimal difuso, sin evidencias de placas, ya que no se corresponde con dicha definición. Y a continuación entonces las características del Doppler color y espectral, así como también de las arterias vertebrales. A modo de conclusión, entonces mencionamos un engrosamiento miointimal difuso sin evidencias de placas. Muchas veces, al día de hoy, es bastante controvertido el si se debe o no medir el espesor íntima media. Vamos a ver que hay situaciones donde el espesor íntima media está aumentado no solamente como una manifestación del proceso aterosclerótico, sino que hay entidades, como son las vasculitis, en las cuales se manifiestan de esta manera. Entonces, en general, nosotros en el informe hacemos mención de los hallazgos ecográficos y a continuación, luego el médico que solicita el estudio hará la interpretación que corresponda. Por eso, en general, nosotros hacemos mención de las características del espesor íntima media. Y como seguramente ya hemos mencionado cuando hablamos de la caracterización de placas, cuando hay presencia de placas ateroscleróticas, pierde peso entonces el espesor íntima media, ya que el valor predictivo de la presencia de placa es mucho mayor. Son puntos a recordar para no hacer mención de ambos parámetros en informes que tal vez puedan llevar a confusión. En este caso, es un tercer caso donde podemos identificar entonces la presencia de una placa aterosclerótica tanto del lado derecho como del lado izquierdo en la imagen superior a la derecha. Cuando se hace la evaluación en cuanto a la repercusión hemodinámica, podemos ver que aunque la onda espectral
turbulenta, los límites de velocidad picosistólica y fin de diástole se encuentran dentro de límites normales. De esta forma, en el informe haremos descripción de los hallazgos. En este caso, hacemos mención a la presencia de placas de densidad acústica heterogénea, predominantemente hipercoicas, de bordes irregulares y protruyentes, y la localización de ambas a nivel de las bifurcaciones carotídeas. Luego la descripción entonces de los hallazgos del Doppler espectral. A modo de conclusión en este caso hacemos mención a la presencia de aterosclerosis carotídea, pero sin embargo no se hallaron signos de obstrucciones hemodinámicamente significativas. Y nuevamente una nota al final, recomendando entonces que no debemos cuantificar las estenosis que sean menor del 50%, dada su mala correlación y repetitividad con respecto a los estudios angiográficos. Y esto es importante para no llevar a confusión y a graduaciones incorrectas de las estenosis carotídeas. Este caso es una mujer de 63 años que realizó un estudio de control y fíjense cuando estamos evaluando entonces la arteria carótida, la presencia de una placa anecoica protruyente. Vamos a repetir el loop, que generaba repercusión hemodinámica. Se puede identificar el desfiladero con el Doppler color y el aliasing que genera, y sin dudas en el Doppler espectral visualizamos una onda turbulenta con un aumento significativo tanto de la velocidad picosistólica como de la velocidad de fin de diástole. Es importante remarcar la imagen de la izquierda superior, cómo no se logra identificar la placa solamente con la exploración del eco bidimensional. En este caso, entonces, agregamos a los parámetros ya evaluados la velocidad picosistólica a nivel de la arteria carótida común previa a la estenosis, que en este caso era de 90 centímetros por segundo. Entonces, todos estos datos que van a justificar finalmente en la conclusión el grado de obstrucción los debemos mencionar en el informe. Considerando esto entonces y haciendo referencia a la forma clásica de graduar las estenosis carotídea, en la sección de resultados hacemos mención que a nivel del origen de la arteria carótida interna del lado izquierdo se observa la presencia de una placa protruyente hipoecoica que genera un flujo color policromático con onda espectral marcadamente turbulenta, que la velocidad picosistólica estimada fue de 561 centímetros por segundo y la velocidad de fin de diástole de 302 centímetros por segundo. Y la relación entonces entre la velocidad picosistólica de la carótida común y carótida interna fue de 6.2. En la sección de conclusiones entonces hacemos mención de aterosclerosis carotídea de grado significativo, que se visualizan placas con criterio de vulnerabilidad que genera una obstrucción en carótida interna del lado izquierdo estimada en mayor al 70% de luz arterial. Sin dudas, con este caso, la impresión de todos es que la estenosis es una estenosis crítica, que es mayor al 70%, pero si nos basamos entonces con los criterios clásicos de forma de graduar las estenosis carotídea, no tenemos un parámetro claro para justificar más la impresión personal de que la estenosis es mayor. Tal vez la velocidad de fin de diástole sumamente aumentada nos habla entonces de lo que crítica que es la estenosis.
Pero entonces, si nos basamos en los nuevos criterios de estenosis carotidia, fíjense, ya por los valores de velocidad picosistólica y de fin de diástole y el índice que hemos evaluado, la estenosis corresponde a una graduación mayor al 90%. Si además logramos evaluar la velocidad picosistólica posterior a la estenosis, que en este caso fue de 24 centímetros por segundo, nuevamente evaluando entonces los nuevos criterios, una estenosis mayor del 90% se corresponde con una velocidad picosistólica post-estenosis menor a 30 centímetros por segundo. A continuación, evaluamos entonces las características de flujo de la arteria oftálmica y fíjense que la arteria oftálmica tanto del lado derecho como del lado izquierdo tiene un flujo anterógrado que con Doppler espectral presentaba características dentro de límites normales. Considerando entonces todos estos parámetros, vamos a realizar un nuevo informe basándonos entonces en los nuevos criterios de estenosis carotidia. La primera parte entonces en la descripción de resultados queda exactamente igual, a lo cual le agregamos entonces la velocidad picosistólica distal al sitio de estenosis en la arteria carótida interna izquierda es de 24 centímetros por segundo y también describimos los hallazgos de la descripción de la arteria oftálmica. ¿En qué modificó el informe? En este caso, la conclusión nuevamente hace referencia a que la aterosclerosis carotidia es de grado significativo sin dudas, pero en este caso agregado a la descripción de la placa con criterios de vulnerabilidad, vamos a definir que la obstrucción en la carótida interna del lado izquierdo es estimada en más del 90% de luz arterial, que se corresponde mucho más entonces a lo que hemos hallado a lo largo del estudio, para diferenciarlo entonces del informe anterior. Fíjense que en este caso la arteria oftálmica izquierda tiene un flujo que está preservado. ¿Y qué es importante? En general, cuando uno hace la graduación de estenosis carotidia, hacemos una suma de datos. No porque un solo criterio no se corresponda, me va a modificar la graduación. Es una balanza en la cual cuanta mayor información yo tenga, tanto en el examen como volcados en el informe, van a justificar entonces nuestra conclusión. Sin dudas, entonces, en este caso, la estenosis carotidia es crítica, es mayor al 90%. A modo de conclusión, entonces, para hacer cuáles son los puntos principales en un informe de codopercarotidio, la localización y caracterización de placas, hacer mención entonces a aumentos significativos de velocidad que van a justificar entonces la graduación de estenosis, hacer mención siempre de las características del flujo vertebral, no olvidarnos que puede haber hallazgos extravasculares, como hemos repasado en el modelo de informe general. En este caso va a ser frecuente la visualización de estructuras a nivel de la glándula tiroides, que será importante hacer mención. Y también va a haber casos donde va a haber limitaciones del estudio, es decir, fundamentalmente en aquellos cuellos en el cual es difícil alcanzar a visualizar adecuadamente la bifurcación carotidia, debemos entonces mencionar en el informe que es una limitante y probablemente en aquellos pacientes será necesario otro estudio de imágenes para complementar la evaluación si así lo requiriese. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.